Muy buenos días. Hoy, en el día 225, leeremos los capítulos 32, 33 y 34 del libro de Jeremías. Comencemos. Palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová? He aquí yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia y hablará con él boca a boca y sus ojos verán sus ojos. Y hará llevar a Sedequías a Babilonia y allá estará hasta que yo le visite. Y si pelearéis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Dijo Jeremías: palabra de Jehová vino a mí diciendo: he aquí que Anameel, hijo de Salún, tu tío, viene a ti diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en la tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Compré la heredad de Anameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero 17 ciclos de plata. Y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Anameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruch delante de ellos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: aún se comprarán casas heredadas y viñas en esta tierra. Y después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Neraías, oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castiga la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los hombres, y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande. Y les diste esta tierra de la cual juraste a sus padres que se las darías, la tierra que fluye leche y miel. Y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. He aquí que con arietes
acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella a causa de la espada, del hambre, de la pestilencia. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y aquí lo que estás viendo. Oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos y en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo, las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud, porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. De tal manera que para enojo mío y para ira mía ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia. Por tanto, por toda la maldad de los hijos de Israel, de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y me volvieron la cerviz y no el rostro, y cuando les enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa, en la cual es invocado mi nombre, contaminándola, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas a Moló, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Y con todo, ahora sí, dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en manos del rey de Babilonia a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma, porque así ha dicho Jehová. Como traje sobre este pueblo todo este grande mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo, y poseerán heredades en esta tierra de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá y en las ciudades de las montañas y en las ciudades de la Cefela y en las ciudades del Negué, porque yo haré regresar los cautivos, dice Jehová. Ahora leeremos el capítulo 33. Vino a mí palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de la casa, de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá. Derribarás con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira,
pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se le rebelaron. Y no será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová: en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin hora o morador y sin animal, ha de oírse una voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos: en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todos sus lugares aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. Y en la ciudad de las montañas, en la ciudad de Cefela, en las ciudades de Negué y en la ciudad de Benjamín, y alrededor de Jerusalén y en la ciudad de Judá aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra, en aquellos días, dice, en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra, porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y ofrenda encendida, y que haga sacrificio todos los días. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová: si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidar mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. Vino palabra de Jehová vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ¿no has echado a ver lo que habla este pueblo diciendo: dos familias que Jehová escogiera ha desechado, y han tenido un poco a mi pueblo, hasta no tenerlo más por nación? Así ha dicho Jehová: si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Ahora leeremos el capítulo 34. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo: así ha dicho Dios de Israel: ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile: así ha dicho Jehová:
He aquí, yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y la quemará con fuego. Y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente será apresurado y en su mano será entregado, y cuyos ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Benjamín y en Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Con todo eso, oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Jehová acerca de ti: no morirás a espada, en paz morirás. Y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti, y te endecharán diciendo: ay, Señor, porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. Y habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén, y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá, que había quedado contra Laquis y contra Azeca, porque las ciudades fortificadas de Judá, estas habían quedado. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarle libertad. Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos sus hermanos como sus siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a sus siervos y a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron como siervos y siervas. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así dice Jehová, Dios de Israel: yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, y servirá sus 6 años, y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron, ni inclinaron su oído, y vosotros os habéis hoy convertido y hecho lo recto y hecho lo recto, mas vosotros os habéis convertido, y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habíais hecho pacto en mi presencia en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habíais dejado libre en su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Jehová: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia, al hambre, y os pondré por afrenta entre todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado el efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo sus 2 partes del becerro y pasando por medio de ellas. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comidos de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en manos de los enemigos y en manos de los que buscan su vida, y en manos del ejército del rey de Babilonia, que se ha ido de vosotros. He aquí, mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella, y la tomarán, y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá, hasta no quedar morador. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 32, Dios nos habla acerca
de que le debemos creer a él y no a las circunstancias. Como vemos en este capítulo, Jeremías estaba viviendo por un tiempo muy difícil. Vemos que ya el pueblo había sido cautivo de Nabucodonosor, como lo dice el versículo 2. En el 1 muestra que Nabucodonosor lo había tomado y en el 2 dice, entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén y el profeta en la casa del rey de David, porque Sedequías y el rey de Judá, porque Sedequías y el rey de Judá habían tomado al pueblo. ¿Y cómo estaba Jeremías? Estaba preso. Entonces, en medio de una situación tan difícil, en medio de este tiempo, Dios le habla a Jeremías. ¿Y qué le dice Dios a Jeremías? Miren lo que Dios le dice, versículos 7 al 8. He aquí que Anamí, hijo de Salún, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anamiel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel y me dijo, compra esa heredad. En medio de una situación tan difícil, donde Jeremías estaba preso, como leímos en el versículo 2. Y también el pueblo estaba sitiado, la ciudad estaba en condiciones que nadie quería comprar, y menos en una ciudad que estaba destruida, sus puertas consumidas por el fuego, una ciudad que estaba mal. Pero Jeremías obedece a Dios y no a las circunstancias. Jeremías le cree a lo que Dios le dice. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, porque Él puede cambiar las circunstancias, y eso lo vemos en el versículo 15 al 16, que dice así la palabra. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Y en el versículo 26 dice, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí yo soy Jehová, el Dios de los escuadrones, ¿habrá algo difícil para mí? Dios es todopoderoso, Él puede cambiar cualquier situación y puede ponerla incluso a nuestro favor. Ahora vamos a mirar en el capítulo 33. En este capítulo podemos ver al Dios que puede restaurar las ruinas. Como les decía, este pueblo fue tomado por Nabucodonosor, fue un pueblo vuelto en ruinas, y vemos acá nuevamente que muestran las circunstancias. Y la vemos desde el versículo 1 al 3 que dice, vino a mi palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez que estando él aún preso, nótese que estaba preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afiliarte, y Jehová es que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Entonces dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces lo que Dios le está diciendo a Jeremías, no importa lo que estás viendo, estás preso, la ciudad está en ruinas, pero Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Yo quiero decirte a ti que quizás estás viviendo una vida de ruina, una vida de dificultad. No importa la situación que vivas, clama al Señor. Dios puede liberarte de la esclavitud, y eso lo vemos en el versículo 7, que dice así, versículo 7. El 7 dice, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel. Déjame decirte que no importa si estás cautivo no en una cárcel, sino en esa prisión en la que nos mete el pecado, de ahí Dios puede sacarnos, porque Dios puede curar toda herida que hay en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Y eso lo vemos en el versículo 6 que dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Dios puede perdonarte y limpiarte. Y eso lo vemos en el versículo 8, donde dice así, y lo limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron. Quizás te sientes mal y quisieras llegar a Dios para estar mejor, pero a Dios puedes llegar tal y como estás, con un corazón arrepentido, que Él está acá para perdonarte.
En el capítulo 34 vemos cómo nosotros los hombres cumplimos nuestros pactos, mientras que Dios siempre permanece fiel. Allí vemos una advertencia de Dios en el versículo 2 al 3, que dice así. El 2. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile, así ha dicho Jehová, he aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y la quemarán con fuego. Entonces Dios le dijo, esa ciudad la van a quemar, esa ciudad la van a destruir. Ante esta palabra hay un supuesto arrepentimiento que lo vemos en el versículo 10, que dice así. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usare más como siervo, obedecieron y los dejaron. En ese momento, ellos muestran un supuesto arrepentimiento porque ellos saben que cada 7 años tenían que darle libertad a esos que estaban presos y no quisieron, y ellos dijeron lo vamos a hacer, pero realmente en el versículo 11 nos muestra que se volvieron al pecado. Y dice así el versículo 11, pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. O sea, los volvieron a poner en esclavitud. Y entonces les viene un juicio por no obedecer, y eso lo vemos en el versículo 17, que dice así. Por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí yo les promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta de muchos. Entonces muchas veces nos molestamos porque nos llega el juicio de Dios por no obedecer, pero Dios nos pone 2 caminos, el bien y el mal, la bendición y la maldición, somos nosotros los que escogemos. Finalmente, quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta, o mejor dicho, con estas 2 preguntas. ¿Le has cumplido a Dios lo prometido? Y la segunda pregunta, ¿has obedecido su pacto? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.